Amigos, ¿alguna vez se han preguntado cómo nuestros cerebros, esas complejas redes neuronales, controlan algo tan vital como el hambre, las emociones y hasta la temperatura corporal? Bueno, la respuesta está en una región pequeña pero poderosa, el hipotálamo. Imaginen una central de control del tamaño de una almendra, ubicada justo debajo del cerebro, que orquesta una sinfonía de funciones corporales. Este pequeño director de orquesta no solo decide cuándo tienen hambre, sino que también regula la temperatura corporal, como un termostato interno que nos mantiene funcionando a la perfección. Y como si fuera poco, también influye en nuestras emociones, provocando desde la euforia hasta la ansiedad. En este viaje alucinante a través del cerebro, exploraremos 20 datos sorprendentes sobre el hipotálamo. Descubriremos cómo este centro de control maestro impacta en nuestra vida diaria y por qué su funcionamiento es crucial para nuestra salud y bienestar. Prepárense para adentrarse en el universo interno, donde una estructura diminuta como el hipotálamo tiene un impacto cósmico en quienes somos. Abróchense los cinturones, que esto se va a poner interesante. Amigos, todos hemos sentido esa punzada en el estómago que nos dice, es hora de comer. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esa sensación? Pues, déjenme decirles que no se trata solo de un estómago vacío rugiendo. Resulta que nuestro hipotálamo, ese pequeño centro de control en el cerebro, juega un papel crucial en la regulación del hambre. Actúa como un sofisticado sensor que monitorea constantemente los niveles de energía en nuestro cuerpo. Cuando detecta que necesitamos recargar combustible, el hipotálamo envía señales al cuerpo, activando la sensación de hambre que nos impulsa a buscar alimento. Y una vez que hemos comido lo suficiente, este centro de control inteligente vuelve a entrar en acción, enviando señales de saciedad para indicarnos que es hora de dejar de comer. Es fascinante pensar que un área tan pequeña del cerebro pueda tener un impacto tan grande en nuestro comportamiento alimentario. Pero el hipotálamo no solo regula el hambre, como veremos a continuación, sus funciones van mucho más allá. Si alguna vez han sentido una oleada de alegría al ver un cachorro adorable o han experimentado la adrenalina de un encuentro cercano, entonces han sentido el poder del hipotálamo en acción. Sí, amigos, este pequeño centro de control no solo regula funciones corporales básicas, sino que también juega un papel crucial en nuestras experiencias emocionales. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el hipotálamo es un verdadero maestro de la química, liberando una variedad de hormonas que influyen directamente en nuestro estado de ánimo y comportamiento. Por ejemplo, cuando experimentamos alegría o emoción, el hipotálamo libera dopamina, una hormona que nos hace sentir bien. Por otro lado, cuando nos enfrentamos a una situación estresante, el hipotálamo activa la liberación de cortisol, la hormona del estrés, que nos prepara para luchar o huir. Es fascinante cómo este pequeño órgano puede orquestar respuestas tan complejas, conectando nuestro mundo físico con nuestras experiencias emocionales. En los próximos capítulos, seguiremos explorando los poderes ocultos del hipotálamo, descubriendo cómo este centro de control maestro impacta en áreas como el sueño, el estrés e incluso el deseo sexual. Mantengan sus mentes curiosas, amigos. Amigos míos, les presento al hipotálamo, el centro de control del tamaño de una almendra ubicado en lo profundo de su cerebro. No se dejen engañar por su tamaño, porque este pequeño titán es responsable de algunas de las funciones más vitales de su cuerpo. Ya hemos hablado de su papel en la regulación del hambre y las emociones, pero ¿qué sucede cuando este pequeño director de orquesta se desafina? Imaginen un mundo donde su cuerpo olvida cómo decirle cuándo tiene hambre, o peor aún, un hambre insaciable que nunca se satisface. Bueno, eso es precisamente lo que puede suceder si el hipotálamo sufre daños. Es como si el botón de apagado de su apetito se rompe, lo que lleva a una alimentación sin control y posibles problemas de salud. Por otro lado, un hipotálamo dañado también puede llevar a la pérdida total del apetito. En este caso, es como si el botón de encendido de su apetito se hubiera apagado. El cuerpo ya no envía señales de hambre, lo que resulta en una disminución del apetito y una posible pérdida de peso. Hablamos de un delicado equilibrio, amigos míos, y el hipotálamo es el maestro equilibrista que lo mantiene todo bajo control. Entonces, la próxima vez que disfruten de una comida deliciosa o experimenten la furia del hambre, recuerden al pequeño pero poderoso hipotálamo, trabajando incansablemente detrás de escena para mantener su cuerpo funcionando como una máquina bien afinada. En el vasto e implacable universo, la temperatura es un asunto serio.
Desde las estrellas abrasadoras hasta el vacío helado del espacio, mantener una temperatura estable es crucial para la supervivencia. Y adivinen qué, amigos míos, nuestros cuerpos no son diferentes. Afortunadamente, tenemos nuestro propio termostato interno incorporado, convenientemente ubicado en, lo adivinaron, el hipotálamo. El hipotálamo es como el guardián de nuestra temperatura central, asegurándose de que se mantenga en un cómodo rango de 37 grados Celsius. Lo hace realizando un acto de equilibrio constante, detectando los cambios de temperatura en nuestro cuerpo y en el entorno que nos rodea. Si hace demasiado calor, el hipotálamo activa nuestro sistema de refrigeración interno, sudor. Por otro lado, si la temperatura baja demasiado, el hipotálamo activa nuestro sistema de calefacción interno, escalofríos. Estos pequeños espasmos musculares generan calor, ayudando a que nuestra temperatura central vuelva a la normalidad. Es una danza compleja e interconectada que ocurre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin que nosotros lo sepamos. Entonces, ya sea que estén disfrutando del sol en la playa o desafiando las frías cumbres de una montaña, recuerden al pequeño pero poderoso hipotálamo, trabajando incansablemente para mantenerlos a la temperatura justa. A medida que la Tierra gira sobre su eje y el sol se pone y sale, nuestros cuerpos siguen un ritmo antiguo, un ciclo de sueño y vigilia gobernado por un reloj interno. Y adivinen qué, amigos míos, el humilde hipotálamo está al frente y en el centro de esta sinfonía circadiana. En lo profundo del hipotálamo se encuentra un grupo de células llamado núcleo supraquiasmático o NSQ. Este pequeño grupo de células actúa como nuestro reloj maestro, recibiendo información sobre la luz y la oscuridad de nuestros ojos, y utilizándola para sincronizar nuestros ritmos circadianos. Cuando el sol se pone, el NSQ le indica a nuestro cuerpo que libere melatonina, la hormona del sueño, preparándonos para una noche de descanso y reparación. Y a medida que sale el sol y baña el mundo con su luz, el NSQ le indica a nuestro cuerpo que deje de producir melatonina y aumente la producción de cortisol, la hormona del estrés, que nos ayuda a despertarnos y afrontar el día. Es un ciclo de retroalimentación bellamente orquestado, que garantiza que estemos despiertos cuando necesitamos estarlo y dormidos cuando necesitamos descansar. Entonces, la próxima vez que se metan en la cama o sientan el impulso de despertarse con la salida del sol, recuerden al pequeño pero poderoso hipotálamo, trabajando incansablemente para mantenerlos sincronizados con los ritmos del cosmos. Amigos, ¿alguna vez se han preguntado qué es lo que les impulsa a buscar un vaso de agua refrescante? Bueno, déjenme decirles que no es solo su gusto por el agua con gas o el jugo de naranja. Se trata de una región de su cerebro llamada hipotálamo, que funciona como un sofisticado centro de control para la sed. Imaginen esto, están sudando bajo el sol del verano, jugando un partido de fútbol o simplemente caminando por la calle. Su cuerpo pierde agua, y aquí es donde entra en juego el hipotálamo. Detecta el aumento de la concentración de sal en la sangre, una señal de que necesitan rehidratarse. Es entonces cuando el hipotálamo envía una señal a su cerebro consciente, diciéndoles, oye, tengo sed, necesito agua. Y de repente, ese vaso de agua que ni siquiera estaban considerando se vuelve irresistible. Es fascinante cómo este pequeño órgano juega un papel tan crucial en algo tan esencial como la hidratación. Así que la próxima vez que sientan sed, tómense un momento para apreciar la increíble orquesta de procesos biológicos que ocurren dentro de su cuerpo, todos orquestados por el poderoso hipotálamo. El universo es un lugar vasto y misterioso, lleno de fenómenos increíbles. Pero a veces, los descubrimientos más asombrosos se encuentran dentro de nosotros mismos, como el hipotálamo, una pequeña región del cerebro que actúa como un director de orquesta hormonal. Este órgano vital controla la liberación de hormonas cruciales para nuestro funcionamiento diario, como la oxitocina, a menudo llamada la hormona del amor, que juega un papel fundamental en el vínculo social y la reproducción. ¿Y qué hay de la testosterona responsable del desarrollo muscular y la libido? Sí, adivinaron, el hipotálamo también está involucrado en su regulación. Pero el hipotálamo no trabaja solo, interactúa constantemente con la glándula pituitaria, una especie de director de escena hormonal, enviando señales para liberar otras hormonas que regulan el crecimiento, el metabolismo, el estrés, e incluso la función de otros órganos. Es como una sinfonía hormonal perfectamente sincronizada, con el hipotálamo como el director que marca el ritmo y la intensidad. Esta compleja interacción es esencial para mantener el equilibrio interno del cuerpo, también conocido como homeostasis, que nos permite funcionar correctamente.
Vivimos en un mundo que nos exige constantemente. El trabajo, las relaciones, las responsabilidades, todo parece contribuir a una sensación de estrés constante, y aunque a menudo pensamos en el estrés como un estado mental, la realidad es que tiene un impacto profundo en nuestro cuerpo, especialmente en el hipotálamo. Cuando nos enfrentamos a una situación estresante, el hipotálamo activa una cascada de reacciones en nuestro cuerpo, liberando hormonas como el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas, conocidas como hormonas del estrés, preparan nuestro cuerpo para la acción, aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la energía disponible. Este mecanismo, conocido como la respuesta de lucha o huida, era esencial para la supervivencia de nuestros ancestros, permitiéndoles enfrentar amenazas inmediatas. Sin embargo, en el mundo moderno, donde el estrés suele ser crónico en lugar de agudo, la respuesta constante al estrés puede tener consecuencias negativas para nuestra salud. Un exceso de cortisol en el cuerpo, por ejemplo, puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, depresión y ansiedad. Por eso es fundamental aprender a manejar el estrés de manera efectiva para mantener nuestro hipotálamo en equilibrio y proteger nuestra salud a largo plazo. Amigos míos, amantes de la ciencia, adentrémonos en el fascinante mundo del hipotálamo y su papel crucial en la regulación del metabolismo. Imaginen un director de orquesta asegurándose de que cada instrumento esté afinado y toque en armonía. Ese es el hipotálamo, trabajando incansablemente para mantener el equilibrio energético de nuestro cuerpo. Este pequeño gigante, ubicado en lo profundo de nuestro cerebro, recibe información constante sobre nuestros niveles de energía, almacenada en forma de glucosa, y la cantidad de grasa almacenada en nuestro cuerpo. Con esta información vital, el hipotálamo orquesta una sinfonía de señales hormonales que controlan nuestro apetito, el gasto energético, e incluso, la forma en que nuestro cuerpo utiliza los nutrientes. Es un acto de equilibrio complejo, como un equilibrista cósmico, manteniendo la estabilidad en un universo de constante cambio. Un hipotálamo que funciona correctamente asegura que tengamos suficiente energía para funcionar, mientras previene el almacenamiento excesivo de grasa que puede conducir a problemas de salud. Así que la próxima vez que sientan el impulso de comer o sientan un subidón de energía después del ejercicio, recuerden al maestro titiritero, el hipotálamo, trabajando entre bastidores. Amigos, el universo no se trata solo de inmensas nubes de gas y colisiones galácticas, también se trata de las complejas y a menudo desconcertantes formas en que interactuamos aquí en la Tierra. Y pocas cosas son más complejas o más intrigantes que la danza del deseo. Aquí, una vez más, nuestro pequeño amigo, el hipotálamo, juega un papel fundamental. Sí, amigos míos, el hipotálamo no es solo un regulador maestro del hambre y la sed, también es un actor clave en el teatro del deseo sexual. Al orquestar la liberación de hormonas como la oxitocina y la dopamina, el hipotálamo influye en nuestra libido y comportamiento sexual. Estas hormonas, mis amigos, son los mensajeros químicos del amor, la atracción y el vínculo. Imaginen una galaxia espiral, con sus brazos giratorios llenos de estrellas recién nacidas. Así es como imagino la oleada de actividad en el hipotálamo cuando experimentamos deseo, una cascada de señales hormonales que desencadenan una cadena de eventos, influenciando nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Es una sinfonía de biología, química, y me atrevo a decir, un toque de magia cósmica. Hemos explorado las profundidades del espacio, pero el reino inexplorado dentro de nuestras propias mentes es igual de fascinante. El hipotálamo, ese pequeño centro de control en nuestro cerebro, no solo regula nuestras funciones corporales, sino que también juega un papel fundamental en la formación de la memoria, especialmente los recuerdos con una carga emocional significativa. Imaginen el hipotálamo como un archivero cósmico, catalogando y almacenando recuerdos que están profundamente entrelazados con emociones fuertes como el amor, el miedo o la alegría. Estos recuerdos emocionales no son simplemente datos almacenados, están grabados en la estructura misma de nuestro cerebro, inextricablemente vinculados al hipotálamo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos olores, sonidos o lugares pueden evocar recuerdos vívidos y cargados de emociones? Es el hipotálamo trabajando en conjunto con la amígdala, el centro emocional del cerebro, para crear una red intrincada que une la experiencia sensorial a la respuesta emocional. Esta sinergia asegura que recordemos eventos significativos, tanto buenos como malos, dando forma a nuestras percepciones y guiando nuestras acciones futuras. Es un testimonio de la notable capacidad del cerebro para forjar conexiones,
vinculando los reinos físico y emocional. El hipotálamo, una vez más, demuestra ser un actor crucial en la gran narrativa de nuestras vidas, asegurando que recordemos, aprendamos y evolucionemos a través del prisma de nuestras experiencias emocionales. Amigos, el dolor es una experiencia fascinante. Es la forma que tiene el universo de decirnos, oye, algo va mal, presta atención. Pero, ¿qué sucede cuando ese mensaje se distorsiona? Ahí es donde entra nuestro pequeño amigo, el hipotálamo. Imaginen que están en una situación extrema, como escapar de un depredador espacial, un león espacial. En esos momentos de estrés intenso, el hipotálamo puede modificar nuestra percepción del dolor. Es como si el cerebro dijera, no hay tiempo para sentir dolor ahora, sobrevive primero y preocúpate después. Esta capacidad de modular el dolor es un mecanismo de supervivencia crucial. Nos permite superar situaciones peligrosas sin que el dolor nos paralice. Es un recordatorio de que el cerebro es un órgano increíblemente adaptable, capaz de cambiar sus propias reglas cuando es necesario. Sin embargo, como todo en el universo, este mecanismo también tiene sus límites. En el vasto universo de nuestras experiencias, hay pocas cosas tan universalmente buscadas como el placer. Desde el sabor de un buen plato de comida hasta la alegría de un descubrimiento científico, el placer es un motor fundamental de la vida. Y adivinen qué, el hipotálamo está en el centro de todo esto. Dentro de este pequeño pero poderoso órgano se encuentran circuitos neuronales que, cuando se activan, producen esa sensación de satisfacción y recompensa que llamamos placer. Es como si el hipotálamo tuviera un botón mágico que dice, sí, eso se siente bien, hazlo de nuevo. Por supuesto, el placer no es solo una cuestión de sentirse bien. Es un mecanismo evolutivo esencial que nos impulsa a buscar comida, agua, compañía y otras cosas necesarias para la supervivencia y la reproducción. Es la forma que tiene la naturaleza de asegurarse de que hagamos lo que necesitamos para prosperar. La glucosa, amigos míos, es el combustible de la vida. Es la energía que impulsa cada célula de nuestro cuerpo, desde las neuronas que disparan en nuestro cerebro hasta los músculos que nos permiten movernos. Y, ¿adivinen quién juega un papel crucial en mantener esos niveles de glucosa bajo control? Exacto, el hipotálamo. Este pequeño órgano actúa como un maestro de ceremonias metabólico, monitoreando constantemente los niveles de glucosa en sangre y enviando señales para mantener el equilibrio. Si los niveles bajan demasiado, el hipotálamo nos dice, come algo rápido. Si suben demasiado, da la orden de liberar insulina para que las células puedan absorber el exceso de azúcar. Es un acto de equilibrio constante, esencial para mantenernos con energía y funcionando de manera óptima. Un mal funcionamiento en este sistema puede llevar a problemas como la diabetes, lo que destaca la importancia crítica del hipotálamo en nuestra salud y bienestar general. Amigos míos, hemos llegado a un punto crítico en nuestro viaje a través del cosmos del hipotálamo. Hasta ahora, hemos explorado sus superpoderes, controlar el hambre, la sed, la temperatura, incluso el amor. Pero, ¿qué sucede cuando este centro de control maestro se desequilibra? En el capítulo de hoy, nos adentramos en el lado oscuro del hipotálamo, su conexión con la depresión y la ansiedad. Imaginen, si quieren, un sistema cuidadosamente calibrado de neurotransmisores y hormonas, responsables de regular nuestro estado de ánimo, arrojado al caos por un hipotálamo que no funciona correctamente. La serotonina, la dopamina, la norepinefrina, todas estas sustancias químicas cerebrales vitales, se ven afectadas cuando el hipotálamo está en apuros. Es como si la central eléctrica de nuestro cerebro sufriera un apagón, sumiendo nuestra mente en la oscuridad. Y aquí está la verdadera tragedia cósmica. Un hipotálamo disfuncional puede crear un ciclo vicioso. La depresión y la ansiedad pueden, a su vez, afectar negativamente al hipotálamo, lo que lleva a un círculo implacable de desequilibrio. Es un recordatorio aleccionador de que incluso en la inmensidad del espacio, nuestro bienestar mental está inextricablemente ligado a una pequeña estructura en el centro de nuestro cerebro. Hemos establecido, mis amigos, que el hipotálamo es el termostato maestro de nuestro cuerpo. Mantiene nuestra temperatura central en un agradable rango de 37 grados Celsius, asegurando que no nos congelemos como un cometa en el vacío del espacio, ni nos sobrecalentemos como una estrella en el corazón de una supernova. Pero ¿qué sucede cuando este delicado equilibrio se rompe? ¿Qué sucede cuando el termostato se vuelve loco? En este capítulo, exploramos las consecuencias potencialmente peligrosas de un hipotálamo lesionado, hipertermia e hipotermia crónica. Imaginen, si se atreven, un cuerpo que no puede enfriarse, atrapado en un estado perpetuo de fiebre abrasadora.
Esta es la realidad de la hipertermia crónica, una condición potencialmente mortal que puede resultar de un hipotálamo dañado. Por otro lado, la hipotermia crónica presenta un tipo diferente de amenaza. En este caso, el cuerpo lucha por mantener su temperatura central, dejándolo vulnerable al frío extremo. Es como si el propio sistema de calefacción del cuerpo se hubiera apagado, dejándolo indefenso contra los elementos implacables. Estas condiciones, mis amigos, subrayan la importancia crítica del hipotálamo en el mantenimiento de nuestra delicada homeostasis, el equilibrio que nos mantiene funcionando como los seres complejos que somos. A lo largo de nuestra exploración del hipotálamo, hemos sido testigos de su influencia en innumerables aspectos de nuestras vidas, desde el control de nuestras emociones hasta la regulación de nuestra temperatura. Pero pocos roles son tan fundamentales como su papel en la perpetuación de nuestra especie, la producción de leche materna. En este capítulo, nos adentramos en el mundo mágico de la lactancia, donde el hipotálamo, una vez más, toma el centro del escenario. Imaginen, si quieren, una sinfonía de hormonas, cuidadosamente orquestada por este pequeño pero poderoso director de orquesta, el hipotálamo. Todo comienza con la prolactina, la hormona responsable de estimular la producción de leche en las glándulas mamarias. El hipotálamo, al recibir señales del cuerpo, libera prolactina en el torrente sanguíneo, iniciando el proceso de producción de leche. Pero eso no es todo, mis amigos. El hipotálamo también juega un papel crucial en la liberación de oxitocina, la hormona del amor y el vínculo, que también estimula la contracción de los músculos alrededor de las glándulas mamarias, permitiendo que la leche fluya para alimentar al bebé. Es una danza hormonal bellamente compleja, un testimonio del poder del hipotálamo para nutrir y sostener la vida, desde sus primeros momentos hasta la edad adulta. Amigos míos, el cosmos dentro de nuestras cabezas es tan complejo como el universo que nos rodea, y al igual que una galaxia espiral puede ser perturbada por la gravedad de una estrella que pasa, el delicado equilibrio de nuestro hipotálamo puede verse afectado por sustancias externas. Estamos hablando de drogas y alcohol, mis amigos. Estas sustancias, aunque podrían parecer placenteras a corto plazo, pueden tener un impacto profundo en el funcionamiento de nuestro hipotálamo. Imaginen el hipotálamo como un director de orquesta, asegurándose de que todos los instrumentos toquen en armonía. Ahora imaginen que alguien le da al director una partitura completamente diferente, llena de notas discordantes. Eso es lo que hacen las drogas y el alcohol al hipotálamo. Alteran su actividad, interrumpiendo su capacidad para regular funciones vitales como la temperatura corporal, el apetito, el sueño e incluso las emociones. Y créanme, no querrán que el director de orquesta de su cerebro esté fuera de ritmo. Amigos míos, ¿alguna vez se han preguntado cómo nuestros cuerpos saben cuándo dormir, cuándo despertar, incluso cuándo tener hambre? Bueno, no busquen más allá del hipotálamo, el pequeño director de orquesta ubicado en lo profundo de nuestros cerebros. Este órgano del tamaño de una almendra es responsable de mantener nuestro cuerpo en un horario, regulando nuestros ritmos circadianos. Piensen en el hipotálamo como un reloj interno, un cronometrador cósmico, que mantiene todo en sincronía con el ciclo de 24 horas de la Tierra. Responde a señales de nuestro entorno, la más importante de las cuales es la luz, que ayuda a establecer nuestro ciclo de sueño-vigilia. Cuando el sol se pone, el hipotálamo le dice a nuestro cuerpo que produzca melatonina, la hormona que nos ayuda a dormir, y cuando el sol sale de nuevo, el hipotálamo pone en marcha la producción de cortisol, la hormona del estrés que nos da energía para el día, pero no se trata solo de dormir y despertarse. El hipotálamo también juega un papel en la regulación de nuestra temperatura corporal, el apetito e incluso la liberación de hormonas, todo en sincronía con nuestro reloj interno. Es un sistema complejo y bellamente orquestado, que demuestra la notable capacidad del cuerpo humano para adaptarse y responder al mundo que nos rodea. Entonces, la próxima vez que revisen sus relojes, recuerden el poderoso hipotálamo, trabajando incansablemente detrás de escena para mantenerlos en el camino. El envejecimiento, ese viaje inevitable a través del espacio y el tiempo, afecta a todos los seres vivos. Pero, ¿y si les dijera que el humilde hipotálamo, esa pequeña estructura en nuestro cerebro, podría tener un papel importante que desempeñar en la rapidez con la que envejecemos? Los científicos han descubierto que el hipotálamo puede influir en la longevidad al regular procesos vitales como el metabolismo, la respuesta al estrés e incluso la inflamación. Imaginen, si pudiéramos desentrañar los secretos del hipotálamo, podríamos descubrir formas de ralentizar el proceso de envejecimiento e incluso extender la esperanza de vida humana.
Los estudios han demostrado que un hipotálamo que funciona correctamente está relacionado con una mejor salud y longevidad, mientras que un hipotálamo disfuncional puede contribuir a enfermedades relacionadas con la edad e incluso acelerar el deterioro cognitivo. Es como si el hipotálamo tuviera un dedo en el pulso del proceso de envejecimiento, modulando la rapidez con la que nuestros cuerpos sucumben al paso del tiempo. Si bien todavía estamos en las primeras etapas de comprensión de la compleja relación entre el hipotálamo y el envejecimiento, la investigación es prometedora. Quién sabe, algún día, podríamos ser capaces de manipular el hipotálamo para desbloquear la fuente de la juventud, o al menos retrasar la aparición de la vejez. Desde regular nuestra temperatura corporal y el ciclo de sueño-vigilia, hasta influir en nuestras emociones y respuestas al estrés, el hipotálamo es realmente un centro de control maestro. Es un testimonio de la notable complejidad y elegancia del cuerpo humano, donde incluso las estructuras más pequeñas pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. Hemos explorado las muchas formas en que esta pequeña región del cerebro nos impacta a diario. Hemos visto cómo orquesta una sinfonía de procesos vitales, manteniéndonos funcionando en nuestro mejor momento. Y hemos vislumbrado su posible papel en el desbloqueo de los secretos de la longevidad. Entonces, la próxima vez que piensen en las maravillas del universo, no olviden el increíble poder del hipotálamo, un pequeño gigante trabajando incansablemente dentro de nuestras propias cabezas. Es un recordatorio de que los mayores descubrimientos a menudo se pueden encontrar en los lugares más inesperados, justo debajo de nuestras narices, o en este caso, dentro de nuestros propios cráneos. Si te sorprendió alguno de estos datos sobre el hipotálamo, dale like y compártelo con alguien que deba saberlo. Y no olvides suscribirte para más contenido sobre el increíble cuerpo humano. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el próximo video.